Bien, yo estoy disfrutando muchísimo esta entrevista porque es un tema que me apasiona y que también investigo constantemente. Walter, tú en tu artículo también hablas de resoluciones, formas de resolver estos problemas del daño, tanto desde la medicina tradicional con sus diversos recursos y también desde la psicología con sus conceptos académicos y con sus procedimientos. Compártenos estas soluciones o resoluciones al daño. El daño vamos a mirarlo desde sus dos principales formas de recibir una ayuda. Una es la parte empírica, la parte racional, que obedece a utilizar ciertos medios físicos para resolver lo que haya de trasfondo. Habíamos comentado que en el daño detrás suele haber temas de ingesta de algo que es dañino, ¿no? Es decir, algún tipo de envenenamiento. Este punto del envenenamiento va de la mano con lo que hay que hacer también para ayudar, que es desintoxicar. Y desintoxicar en la medicina tradicional pasa justamente por el uso de las purgas, ¿no? Vomitivos, que hace que uno defeque, aumente la sudoración, y por otro lado, también suele ir acompañado de otras sustancias que colaboran, como por ejemplo, uña de gato, estoy hablando del sistema tradicional, para fortalecer el sistema inmunológico, o pueden ser diferentes tónicos que también son de uso frecuente, que apuntan a esto, a fortalecer el funcionamiento del cuerpo para darle energía, que van de la mano con la limpieza de algo que me ha afectado. Pero también hay otros componentes físicos que obedecen a este aspecto empírico racional. Serían, por ejemplo, el uso de la música, del ritmo, como lo tenemos en el uso de tambores, como lo tenemos en el uso de la chacapa, el sonido de las hojas que va siendo repetitivo, ¿no? Y que cumple una función fisiológica, tanto de relajar como de inducir estados de trance para facilitar la otra parte, que viene a ser la parte que yo llamo mágica y que tendría que ver con la sugestión y con el manejo del lenguaje del inconsciente, ¿no? Entonces, tenemos estos aspectos musicales también, y a veces también hay otros elementos, como puede ser, por ejemplo, eh, el untar con ciertas sustancias, que eso uno lo puede entender cuando uno mira las formas de proceder del naturismo, que tienen una serie de fundamentos que ahorita de pronto no voy a entrar en el detalle, pero creo que todos los conocemos más o menos, que es ayudar a que el cuerpo se restablezca por diferentes medios. Pero hablaba de esta otra parte, que sería la parte de la magia, ¿no? Y la magia, yo no uso el término magia como de algo misterioso, sino mágico en el sentido de que tiene que ver con el lenguaje del inconsciente. Y el inconsciente tiene unas características que son, no conoce la noción del tiempo, todo está ocurriendo ahora. El inconsciente no conoce la noción de la separación, es decir, si yo me preocupo por el otro, quien siente la preocupación soy yo, aunque yo esté preocupado por otro, ¿no? Si yo veo un accidente, quien va a tener una reacción que puede ser de asco, de miedo, de, uy, qué miedo me pudo haber pasado a mí, el que reacciona soy yo. Entonces, un aspecto del inconsciente que es que ante los elementos externos, termino yo siendo repercutido, siendo yo afectado. Y cuando uno entiende esta forma en que el inconsciente funciona, con la noción del yo, con la noción del tiempo, con la noción del lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico, entonces ahí entran los recursos de la magia. Y entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, usa este seguro y me dan una botellita que tiene algo dentro, yo lo uso y yo no sé qué cosa habrá dentro,
pero lo estoy usando desde la confianza de que quien me lo dio, yo confío en que me lo está dando porque él tiene un poder. Entonces, esta noción de que él tiene un poder, yo me la apropio y mi cuerpo reacciona, ese es el efecto sugestivo, de forma positiva frente a esta convicción de que el otro me está transmitiendo este poder a través de este seguro. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, un niño. Un papá le da un peluchito y le dice, mira, cuando yo no esté, cuando tú te vayas a acostar en la noche, este peluchito te va a acompañar, ¿no? Y es como que aquí te estoy acompañando yo. Entonces el niño se siente más seguro con su peluchito y lo abraza y lo aprieta, porque el peluchito está representando a su papá. Es como su papá le ha delegado este poder al peluche. Es el lenguaje del inconsciente, todos funcionamos así. Solo que en el ámbito de la curación, eso se focaliza, se utiliza bien a favor, entendemos, de las personas. En el campo psicológico hacemos estas cosas también. Los pacientes muchas veces a mí me comentan, ¿no? Walter, yo cuando enfrenté este problema me recordé tus palabras. Se está recordando mis palabras. Yo no le estoy haciendo nada en ese momento. Es el poder que esta persona me otorga de que mis palabras lo ayudan, ¿no? Y eso es el lenguaje del inconsciente, que conecta, que vincula, que simboliza, ¿no? Yo esas palabras se las pude haber dicho hace un año, pero en este momento que las recuerda en su presente, le dan esa energía, ese impulso para enfrentar cosas. Entonces, estos son los dos ámbitos de la curación, empírico-racional y el ámbito mágico, que los encontramos en todos los sistemas de curación, seamos conscientes o no de que eso lo estamos haciendo. Sí, es que hay una variedad de ejemplos. Por ejemplo, tú en el artículo señalas que, por ejemplo, esta parte física que estás comentando tiene que ver o corresponde con una resolución racional o empírica, con los ejemplos, ¿no? Y la parte mágica corresponde con esas otras facetas del daño, como tú has definido, con la parte psicológica, energética y espiritual. Por ejemplo, acá hay algo interesante que he notado en tu artículo, que es que tú planteas algo así como una jerarquía de daños, ¿no? El más simple puede ser un ojeo, ¿no? Por ahí subiendo la intensidad, alguien que agarra tu foto, te hace una maldición, te pone alfileres, ¿no? Agarra tu ropa, la entierra en el cementerio, hasta el máximo extremo de daño que vendría a ser que te den de comer algo, ¿no? Una sustancia desconocida. Y tú dices que esto que entra por la boca es lo más grave de tratar o de resolver, que de repente un ojeo que puede ser superado de una manera muy ligera. Por favor, coméntanos esta variedad de daños que pueden existir y de intensidades también. Para mí, lo que está como factor en común a todo esto es el elemento de la creencia. O sea, en la medida en que yo creo que es posible que me hagan daño, eso aumenta la probabilidad de que me va a afectar. Eso es en primer lugar, la creencia. Ahora, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pero un bebé no cree en el daño porque todavía ni piensa. Entonces, ¿cómo podría afectarle el ojeo de alguien? Sí, claro, pero su papá y su mamá sí creen. Y el bebé está en simbiosis, está en fusión con sus padres. Entonces, ahí esa es la conexión que hay. Siempre va a haber alguien que es un creyente y en la medida de su creencia eso aumenta el nivel de riesgo de afectación. Eso es lo primero por delante, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, por ejemplo, a ver, puede ser que alguien en China tenga mi foto y le ha clavado 10 alfileres, pero yo no me he enterado. La verdad, te soy sincero, Ronald, yo no creo que me pase nada por eso. Pero si por ahí me mandan una foto y me la cuelgan en el Facebook de que allá en China alguien me está clavando alfileres, es posible que en mí se active una parte que yo estoy convencido que todos la tenemos, una partecita del niño pequeño que tiene miedo de las cosas raras y misteriosas y se me puede activar eso en diferente grado y empezar a repercutir en mí, ¿no? Pero ha pasado porque he visto que algo está pasando, ¿sí? Si yo no me entero, yo la verdad tengo mis dudas de que eso me llegue a afectar.
Entonces está el grado de sugestión, que está vinculado con el grado de creencia con respecto a eso. Pero más allá de que yo crea o no crea, si a mí me envenenan, que es lo que comentábamos, eso es un veneno, entonces ya no tiene que ver tanto con la creencia. Lo que pasa es que si me envenenan y además tengo una creencia, eso suma, ¿no? Eso amplifica todo, eso lo empeora todo, porque se va a sumar el factor miedo. Y el miedo es uno de las principales emociones detrás de que nos enfermemos. Cuando hay miedo, el miedo no viene solo. El miedo arranca. Uy, me voy a morir. Voy a dejar abandonados a mis hijos. Voy a dejar viuda a mi mujer. De repente va a ser doloroso. ¿Sí? Entonces va sumando cosas y cada una de esas cosas que suma afecta a mi sistema inmunológico, me debilita y empeora todo lo que hay alrededor. No son como cosas diferentes, sino que son cosas que van sumando y que van empeorando las cosas. En el caso del ojeo, por ejemplo, que sería como de un nivel bajo, es de un nivel bajo porque el concepto de ojeo tiene que ver con alguien que a propósito o sin mala intención, su energía ha terminado afectando al bebé. Generalmente el ojeo está vinculado con niños pequeños, ¿no? Entonces, ahí hay una noción distinta, porque estamos hablando de que hay una emoción fuerte, ¿no? Hay una energía que está en el ambiente y que afecta al niño. Por lo tanto, como no necesariamente hay la mala intención, fíjate, eso da la facilidad de que pueda ser más manejable. Es decir, ok, yo me doy cuenta que esa persona tiene mirada fuerte, pero yo sé que no hay mala intención ahí. Entonces, no le sumo el miedo de, uy, están detrás de mí para hacerme daño. No le sumo. Simplemente se queda en el nivel de, mi bebé no estaba bien protegido. Entonces, voy a tener que ir a curarlo, ¿no? Las típicas curaciones de la pasada de papel, la pasada de huevo, el rezo, ¿no? Hay diferentes cosas. Y generalmente eso suele ser suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque no hay esta connotación de me quieren hacer daño. ¿Sí? He sufrido un daño, pero no me quieren hacer daño. No ha sido un acto adrede, a propósito. Ha sido una consecuencia de pronto indirecta, ¿no? Pero cuando ya le sumamos la intención, es ahí donde las cosas empiezan a complicarse. Y esa complicación tiene un componente que tiene que ver conmigo. Si yo pienso que alguien me quiere hacer daño, está implícito que yo algo debo de haberle hecho. Por ejemplo, dice, es que me tienen envidia. Ah, ok. ¿Y de qué te tienen envidia? Ah, es que a mí me va bien en la vida. Entonces, puede estar implícito en mi conciencia de que de repente yo me he comportado altanero, me he comportado soberbio, ¿no? Y entonces, producto de eso, el otro se ha sentido mal y por eso está reaccionando enojado conmigo. Eso está muy implícito, ¿eh? No es evidente. Pero para que yo piense que alguien me quiere hacer daño, este componente de que yo tengo una parte de responsabilidad va a estar presente. Y entonces es ahí donde el trabajo ideal tiene que involucrar este aspecto, ¿no? Generalmente está implícito en el trabajo curanderil no solamente limpiar, sino también confrontar a que la persona reconozca parte de lo que puede haber estado involucrada ella. Esto quizás no se hace explícito en palabras, pero suele estar presente, por ejemplo, cuando uno toma ayahuasca, la persona ve cosas y parte de esas cosas que ve es ver que hay algunos errores de su propia vida. Y eso forma parte de la curación. En el campo de la psicología nosotros sí lo hacemos explícito, porque forma parte del modelo de trabajo hacer explícitas las cosas. Volviendo entonces a este tema, el daño viene a ser un conflicto de relación. Y los conflictos de relación siempre involucran a dos. Por eso hablábamos de que el daño es un conflicto de persona a persona, de la persona con la naturaleza
la naturaleza en este caso personificada, ¿no? Y de la persona, una parte de la persona con otra parte de la persona. Como cuando tenemos esos dibujitos en que hay un diablito y un angelito a nuestros costados, ¿no? Pues todos tenemos esas partecitas dentro y a veces están en conflicto. Y eso es lo que a veces genera también parte de nuestras problemáticas. Sí, y a eso me gustaría entrar, a profundizar, Walter, porque en este artículo tú citas a otros estudiosos, a otros investigadores del tema, ¿no? Y también lo que decías tú, ¿no? El daño de persona a persona por envidia, por problemas, etcétera, pero también la fuente del daño a partir de un conflicto, de un trauma, de un problema personal y que puede ser transgeneracional, ¿no? Déjame leer acá, que me ha parecido maravilloso este argumento. Dice, el daño guardaría sus raíces en lo no dicho, en lo mal dicho, tanto en los traumas personales como en los traumas familiares, que se convirtieron en secreto, que se pretendieron olvidar y que solo se terminaron convirtiendo en el ángulo muerto, depositario de sentimientos fuertemente reprimidos, sin rostro y sin voz. Las personas podrían estar cargando estos asuntos profundos personales que acá se definen como el encontrar, ¿no? Tanto en el tratamiento del curandero como el del terapeuta, encontrar este ángulo muerto que está como un imán jalando cualquier conflicto. Como tú decías, ¿no? La simple mirada, ¿no? El ojeo, puede ser un daño terrible a una persona que tiene este vacío, este problema, este asunto no resuelto. Por favor, detállanos este argumento de el ángulo muerto que se tiene que descubrir para superar ese daño, por favor, Walter. Eso que acabas de citar son las palabras del doctor Jan Mavid, a quien yo admiro y respeto, ¿no? Una autoridad dentro del campo de la ayahuasca, y lo dice en relación a su experiencia con adictos, ¿no? Pero yo lo he tomado porque me parece válido también en general para todo lo que podamos entender como consecuencias del daño. Por ejemplo, cuando hablamos de daño muchas veces es que llega alguien con una enfermedad extraña, una enfermedad que los médicos no dan respuesta, o que le dan una respuesta pero no le dan una solución. El daño también se entiende a veces como el tema de las adicciones, el daño a veces se ha entendido también en las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, estos grandes grupos de problemáticas nos invitan a mirar si es que esto no está viniendo de más atrás, de antes de mi propia vida como ser individual. Y es ahí donde entra esta noción de lo no dicho o lo mal dicho. Lo mal dicho es la maldición, ¿no? ¿Qué cosa es una maldición? Justamente es alguien que ha dicho una palabra en mi contra, ¿no? Que ha deseado algo negativo para mí. Eh, Estas cosas las podemos ver cuando, por ejemplo, hacemos una indagación de lo que la persona sufre, una enfermedad, a ver, una enfermedad que no se le encuentra sentido. Y cuando uno va a investigar, encuentra que han habido parientes antes que de repente han tenido algo parecido, esa es una ruta, o que vivieron una situación que cuando la comparamos con la enfermedad, cobra sentido la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, mi enfermedad tiene que ver con que no me puedo mover, ¿sí? Y de pronto hacemos una indagación a nivel de los ancestros y encontramos a alguien impidió que un miembro de la familia hiciera su propia vida. Si me impiden hacer mi propia vida, significa que me impiden moverme en la vida. Me impiden salir de casa, me impiden hacer lo que yo quiero, ¿sí? Ahora resulta que una generación después hay alguien que literalmente no puede mover su cuerpo, no puede moverse. Entonces, por eso decíamos el lenguaje simbólico, ¿no? La experiencia previa puede haber sido algo
de la vida, no te permiten que te muevas en la vida, pero es una expresión simbólica, ¿no? Y luego alguien lo aterriza en el cuerpo, no me puedo mover, ¿no? O digamos, alguien que tiene un problema con la vista, no puede ver, y se hacen estudios y no se encuentra la causa de por qué no se puede ver, ¿sí? Y de pronto miramos atrás entre los ancestros y hay una madre que no veía que el marido abusaba de las hijas. Esa madre miraba, veía, tenía ojos para ver, pero se hacía de la vista gorda. Una generación después hay alguien que no puede ver. Entonces, este es el ángulo muerto del que se habla, ¿no? Ese ángulo que no se está detectando. La persona dice, tengo esta enfermedad, no sé de dónde viene, no sé qué me ha pasado, me han hecho daño. ¿Sí? Claro, pero con decir me han hecho daño o con decir te han hecho daño, no te están respondiendo nada. ¿Cuál es la respuesta? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se formó? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que hay que atender? ¿Qué es lo que hay que resolver? Entonces, resulta que hay que resolver esto. La vergüenza vivida, la culpa vivida, la impotencia vivida, que se están reflejando en esta manifestación física de lo que la persona sufre. A veces el daño puede ser relacional. Yo no sé por qué me tocan un tipo de hombres que se llevan mi dinero. He ido a consultar y me han dicho que me han hecho daño para que me toquen ese tipo de hombres. ¿Ok? Muy bien, entonces podemos hacer una mirada transgeneracional. Y veremos que de pronto, una generación o dos generaciones atrás, había un hombre en la familia que le estaba haciendo esto a las mujeres de la familia o a alguna mujer de la familia. Y eso queda en la memoria familiar. Entonces yo ahora, a la inversa, desde el lado femenino, voy en búsqueda de ese hombre de la familia que le hacía estas cosas. ¿Sí? Es la búsqueda como diría Laura Bozzo, ¿no? La búsqueda del desgraciado, ¿no? Pero ¿por qué esta búsqueda? Porque es una búsqueda de curación, es una búsqueda de reconciliación, es una búsqueda de aprendizaje. Ahí donde hubo que hizo ese mal a otros, mi experiencia de aprendizaje es aprender a decir no a este tipo de personas. Aprender a decir basta, esto no está bien. Es el aprendizaje de la familia en inverso. Este es el ángulo oscuro, el ángulo muerto que hay que identificar, sacarlo a la luz y sanarlo. En terapia psicológica es una búsqueda explícita. En el ámbito tradicional, estas cosas salen en las sesiones de ayahuasca. Se revelan, la persona tiene visiones de que han pasado cosas entre los abuelos y ve cosas que no sabía muchas veces y que le dan sentido y comprensión. A veces no las entiende, pero uno que conoce de estas cosas, si escucha el relato, puede más o menos entender por dónde va el asunto. Y a veces, sin entenderlo, igual tiene efecto, ¿no? Creo que tú lo habrás visto muchas veces, Ronnie. Walter, también es importante las distinciones que tú planteas y citas algunos argumentos que algunas personas pueden tener o considerar en su vida, pero hay que aclarar esto, hay que considerar lo siguiente. Por ejemplo, se dice que han hecho daño cuando estamos en un contexto de persona a persona, pero también se puede decir tienes daño cuando hay otro contexto en la que está de por medio este conflicto personal, estas situaciones transgeneracionales, ¿no? Y también se dice, si tú no crees en la brujería, no te va a afectar porque no te sugestionas, no vives esa cultura, ¿no? Si no crees en la brujería, no te va a afectar. Pero acá hay algo más, ¿ah? Hay algo más. Esto es lo que te pongo como ejemplo. Puede haber un chisme de algún amigo, un palomilla que te dice, ¿sabes qué? Te están haciendo la brujería y es cosa seria. Pero dice de broma o por burlarse o por tomarte el pelo, ¿no?
y de pronto tú escuchas eso, tú puedes ser escéptico, tú puedes decir que tú no crees en eso, pero de pronto te puedes poner mal porque tienes ese conflicto personal que es lo que mueve todo esto de la brujería también. Explícanos esto de que si no crees en la brujería, por lo tanto no te afecta o sí te afecta. Sí, el tema de no creer no es suficiente para que no te pase un efecto al respecto, ¿no? Porque todos tenemos algún tipo de conocimiento previo al respecto. Y, por ejemplo, lo que tú acabas de comentar, viene un amigo, se quiere hacer el gracioso, pero con cara seria me dice tal cosa. Y eso puede activar en mí una historia que ha ocurrido en mi familia, que alguna vez la escuché, de que a alguien le hicieron un daño y le pasó algo sumamente terrible o desagradable. Y aunque yo sea el más racional del mundo y haya estudiado filosofía o ingeniería o lo que sea, me activa ese recuerdo y yo no creo en esas cosas, pero se activa una parte infantil mía, una parte este, temerosa que todos tenemos. Y puede ser que se active, pero yo no soy completamente consciente de eso, ¿sí? No soy consciente, porque nosotros los seres humanos tenemos estos mecanismos de que nos pasa algo y decimos, no, 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 eso no es posible. Y es como que nos callamos a nosotros mismos. Y luego nos olvidamos del acontecimiento vivido, pero que nos olvidemos no quita de que en mi cabeza siga dando vueltas, no lo quita. Y por eso es de que luego cuando nos vemos confrontados por alguien que está buscando con nosotros el origen de esto, nos recordemos o nos venga en sueños o nos venga en una visión o algo, nos surge, ¿no? Porque lo teníamos olvidado, entre comillas. Entonces sí, reaccionamos de una forma muy irracional, automática, independientemente de que nosotros no creamos en algo semejante. Por eso es de que tenemos que estar prevenidos a esas cosas y en vez de negarlo, eh, sacarlo a la luz. Decir, caramba, me ha asustado de eso que ha dicho, y conversarlo con alguien, ¿no? El hecho de conversarlo con alguien puede ser una buena cosa para soltar eso, ¿no? Y es alguien que te diga, pero mira, a ver, ¿por qué alguien te va a hacer daño? ¿Tú qué haces? Tienes razón, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? Entonces, esa parte social es la que me va a ayudar. Si yo me la quedo solito en mi cabeza, negándola, es ahí donde puede empezar a tener repercusión. Bueno, las personas que nos están escuchando, ¿no? A un psicólogo con un conocimiento muy amplio sobre este tema, y por aquí a un curandero, ¿no? La gente que nos escucha dirá, pero este señor, el psicólogo, parece que conoce muy bien el tema. Entonces la pregunta que te hago, Walter, es, tú como profesional de la psicología, también tratas el daño, por supuesto, con tu conocimiento de la medicina tradicional, y también como terapeuta, como psicólogo, tú tratas el daño, ¿cómo lo haces en todo caso? A ver, acá hay dos cosas para separarlas, ¿no? Es que si entendemos el daño como una experiencia emocional vivida directamente en mí o transgeneracional, entonces eso es el trabajo cotidiano de todo psicólogo que enfoca esta mirada de que hay orígenes emocionales traumáticos. Entonces, si lo entendemos así, sí, es claro en mi pan de cada día. Ahora, si entendemos el daño desde la noción más popular, más cercana a cuando se consulta con un curandero, entonces eso también lo puedo abordar, pero con la salvedad de que es el resultado de que alguien de forma espontánea me trae el tema, porque a mí nadie me busca para que le ayude a sanar un daño. Tampoco lo busco porque no sería muy bien entendido. Pero muchas veces mis pacientes han llegado y me han comentado que yo les pregunto además, ¿has consultado alguna vez
con algún curandero, algún chamán por esto que te está pasando, porque me has dicho que has buscado muchas ayudas y no has encontrado ninguna, ¿no? Y entonces me dicen que sí, que a veces han consultado y que les han dicho que les han hecho daño. Y cuando me lo dicen, yo muchas veces capto que ellos creen que hay una parte de daño ahí. Y es ahí donde yo puedo entrar a tallar para ayudarlos a conectar con una solución para eso. Por supuesto que mi lenguaje no va a ser el lenguaje que usaría un curandero, pero sí le doy valor a lo que me está diciendo y sí le digo, bueno, ¿qué te parece si exploramos esto juntos para ver con qué tiene que ver? Y cuando eso sucede, muchas veces podemos resolver lo que hay que resolver, ¿no? A veces también lo que yo hago es colaborar. Si la persona me dice, mira, yo estoy yendo con un curandero, entonces, bueno, que esto sea un trabajo colaborativo. Yo voy a atender esta parte mientras tú aplicas la otra, porque yo reconozco que el inconsciente es tan poderoso que si esa persona está yendo con un curandero, le está dando un nivel de confianza para que este curandero active en la persona. Esa es mi concepción. No es el curandero el que cura, no es el psicólogo el que cura, no es el médico el que cura. La persona es siempre la que se cura y necesita de estos especialistas para que lo ayuden a activar su potencial curativo. Es el trabajo de colaboración en el que yo me introduzco, ¿no? Entonces es más esta la concepción, la mirada de la ayuda. Me recuerdo un ejemplito para ilustrar esto. Una vez un hombre vino porque se vino a leer las cartas, ¿no? Ya si se va a leer las cartas es porque tiene un nivel de confianza en este mundo. Y la señora le dijo, mira, te han hecho daño y te han hecho daño para que tú lo tengas así. Literalmente fueron esas las palabras y esto fue el gesto que le hizo. Inmediatamente él entendió, me han hecho daño para que no tenga erección. Desde ese día el hombre no tuvo erecciones. Por eso fue a consultarme, porque había ido al médico y el médico le había dicho que eso médicamente no había ningún problema. Pero él no había vinculado, fíjate, no había hecho la vinculación entre el comentario de la tarotista y su problema con la erección. Solo cuando lo conversamos es que lo recordó e hizo la conexión. Y cuando hizo la conexión, entonces yo lo ayudé con un procedimiento para que tomara distancia de ese momento en el que la tarotista le hizo ese comentario adverso, ¿no? Y lo que yo trabajo mucho es el nivel de creencia espiritual de la persona. Y yo insisto mucho en, ¿tú qué crees? ¿Que hay un Dios todopoderoso o que de repente, no sé, la brujería tiene más poder que Dios? Hasta ahora todo el mundo me ha dicho que cree que Dios tiene más poder que todo. Así que ese es el elemento con que le ayudo a conectar, que conecte con eso que tiene más poder, ¿no? Para que pueda vencer o contrarrestar lo vivido. Bueno, y para ir redondeando esta entrevista, que personalmente considero que está muy buena en contenido, Walter, yo quisiera pedirte que nos compartas tu apreciación, tu valoración del contexto del ritual curativo con ayahuasca. Bueno, de repente ya has adelantado en las otras respuestas algo de este tema, has comentado del San Pedro, del tarot, de la pasada de huevo, tantas metodologías del curanderismo, ¿no? Pero por favor, céntrate en el contexto de la ayahuasca, lo que tú has presenciado, lo que tú puedes explicar como psicólogo, en cuanto al tratamiento del daño con ayahuasca. Quizás algunos de los que nos escuchen no conozcan de la ayahuasca, aunque estoy seguro que por tu canal casi todos estarán al tanto. Así que yo voy a repasar las partes y voy a ir haciendo breves comentarios. Tenemos en primer lugar un paciente que siente o le han dicho que tiene daño. Entonces se acerca a buscar a través del ritual esta ayuda. Así que tenemos este primer nivel que es un nivel de confianza, fíjate, porque no es lo mismo un curioso que va a mirar qué cosa es una sesión de ayahuasca a alguien que tiene... Con este deseo la persona se involucra en los preparativos.
¿no? La dieta que se llama, ¿no? Abstenerse de alcohol, de sexo, de comidas pesadas, bueno, estos detalles. Entonces, esto ya es un elemento de preparación. Estoy haciendo algo por mí mismo para recibir una ayuda, ¿no? Importante. Llego a la sesión y en la sesión se arma un círculo. El círculo es un arquetipo universal que tiene que ver con el infinito, tiene que ver con el vientre materno, tiene que ver con estar en familia, estar en comunidad. Son espacios circulares que evocan esta conexión, ¿no? Estas son cosas que ya están poniéndonos en una disposición diferente para la salud. Luego tenemos los preparativos, los cantos, la importancia de esta parte. Me estoy saltando una parte. Está la parte de la limpieza a través de los sahumerios, de los olores, ¿no? Los sahumerios y los olores conectan con el olfato, que es el órgano sensorial más primitivo de todos, el que nos conecta directamente con nuestras primeras experiencias infantiles. Entonces, rápidamente entramos en un mundo que es el mundo mágico, el mundo donde todo es posible, ¿sí? Y aquí ya voy entrando en lo que hablaba yo en el artículo, que es la atemporalidad. Salgo de mi vida cotidiana, que es la mañana, la tarde, la noche, las fechas, el mes, etcétera, y entro por un momento en un espacio donde el espacio crece, donde dejo de estar en un salón y de pronto estoy entrando en un mundo más amplio. Y no solamente es un mundo más amplio, es un mundo donde el tiempo, como lo entendemos, desaparece, donde el pasado y el futuro están confluyendo en este preciso instante. Y entonces, en ese espacio y en ese tiempo, es donde se abre la posibilidad del misterio, la posibilidad de entrar en contacto con el mundo espiritual, tal y como cada quien lo entienda, ¿sí? Es esa apertura la que me está abriendo posibilidades que en mi vida cotidiana yo no accedo. Entonces, ya estamos en este segundo nivel que tiene este componente de activar la serotonina, nos va a llevar a ampliar el estado de conciencia. O sea, el cerebro funciona en un rango y al tomar ayahuasca mi cerebro amplía su rango de percepción. Y cuando se amplía mi rango de percepción, yo puedo ver otros ángulos de mi experiencia. Y yo puedo acceder a información que está en mí, pero que de otra manera yo no he sabido acceder a ella. Pueden ser las experiencias transgeneracionales, pueden ser sensaciones corporales, lo que tú llamas autoscopía, ¿no? A mí me encantó ese concepto que tú me lo compartiste hace años, esta mirada interior, ¿no? Como quien le meten un endoscopio, pero este es un endoscopio de la conciencia, ¿no? Entonces se amplía nuestra percepción interna y externa y me conecto con otras realidades, ¿no? Y estas realidades son fuente de curación, fuente de contacto con aspectos internos y externos de curación. Y en esta dinámica entran los cantos, lo que hablábamos hace un rato de los sonidos rítmicos, que aumentan el trance, pero que también generan estados apaciguadores, relajantes, evoca el ser mecido, ¿no? Que nos conecta con ser un bebé acogido por mamá. Todos estos son elementos que evocan experiencias de ser cuidado. Porque para que a uno lo curen, uno primero tiene que abandonarse a ser cuidado. Y este es un elemento importante, central en el ritual de la ayahuasca. Está por todas partes por donde se le mire. Cuando el curandero se acerca
y te empieza a cantar a ti en particular, eso es una experiencia potente, porque yo estoy sintiendo que alguien se está deteniendo un momento a dedicarme a algo especial, ¿sí? Y cuando uno tiene experiencias de falta de reconocimiento, eso adquiere un enorme poder, ¿no? Una enorme capacidad curativa. Cuando el curandero posa su mano sobre la cabeza mientras canta o mientras te sopla el humo del tabaco, eso es enormemente curativo, porque somos mamíferos. Los mamíferos somos animales de contacto. No somos reptiles, los reptiles por eso tienen piel gruesa, ¿no? Ellos no se tocan. Los mamíferos nos tocamos. Cada momento en que nos tocamos entre personas es un momento de encuentro, un momento de relajamiento. Entonces todos estos pequeños detalles van sumando. El sentir el calientito de la soplada es un elemento también acogedor, curativo. Aparte de que el tabaco propiamente dicho tiene sus propias cualidades, ¿no? Pero ya yo no estoy hablando aquí del aspecto químico físico, sino del aspecto psicológico vivencial. Todas estas cosas se entrecruzan, siempre están ambas cosas en paralelo. Y entonces en esta dinámica estoy compartiendo mi experiencia con otras personas. O sea que por un momento yo estoy curándome, pero me curo en comunidad. Estoy curándome y a veces la curación es difícil, pero percibo que hay otros que me están acompañando en el camino y eso también me ayuda. En una sesión de ayahuasca uno percibe que a veces no solamente el maestro, sino que otros miembros me están acompañando con su conciencia, me están acompañando dándome aliento y yo me puedo descubrir dando aliento a otros también. Y eso no es una experiencia solo mental. Gracias a mi experiencia de 7 años con ayahuasca, he podido corroborar que mis percepciones eran compartidas con otros. Luego de la sesión conversábamos y resultaba que sí, lo que yo había percibido de mi conexión con otro, ese otro lo había percibido en relación conmigo. Entonces, hay cosas que de pronto son algo difíciles de explicar, pero están sucediendo, están ahí, ¿no? Vivencialmente son un hecho, y todo eso va sumando a la curación, ¿no? El compartir esta lucha titánica por superar, por crecer, por sanar, por limpiarme, por sacar todo este dolor que llevo dentro. Y en esta dinámica de la ayahuasca, la importancia del vomitar. Médicamente hablando, un médico va a explicar que es necesario vomitar porque de repente hay un exceso de dosis y el cuerpo tiene que regularse. Muy bonita explicación, pero la vivencia de quien toma la ayahuasca y que vomita es que literalmente siente y ve que están saliendo cosas de uno, a veces con una claridad muy definida. Yo recuerdo escenas en las que literalmente veía pequeños demonios salir de mí, y claro, eso tiene una simbología, ¿no? Los demonios en el plano simbólico son nuestras emociones reprimidas, nuestros enojos, nuestros malos deseos, las cosas que hemos incorporado, ¿no? Quizás alguien podría decir, sí, Walter, pero eso también representa otras cosas, sin desmerecer otros planos de explicación. A mí me gusta hablar siempre desde el plano que me corresponde, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la curación y todo esto tiene una dinámica que transita entre lo físico y lo psicológico mental, y también atravesado por lo espiritual. La sesión va transcurriendo, ¿y qué es lo que va pasando al final? Pues se acerca el cierre y las personas entonces nos vamos calmando, ¿no es cierto? Cada cual a nuestro ritmo, y va surgiendo este sentimiento de lo superamos. No es un sentimiento de lo superé, eso es lo que a mí me gusta del ritual de ayahuasca, es un sentimiento de comunidad siempre, lo superamos. Entramos en este barco juntos y atravesamos la tempestad y aquí estamos otra vez en la orilla
más fuertes, más sanos, más completos, habiendo dado un paso y muchas veces sintiendo que el daño que tenía se ha liberado, a veces que se liberó una parte y que quizás tenga que volver a dar un paso más, pero esta ruta ha avanzado para bien. Sí, además de psicología, Sí. tú has también seguido otras especializaciones, diplomados, formaciones, ¿no? Y, por ejemplo, en el artículo tú también señalas otros procedimientos terapéuticos que, por supuesto, tú realizas para tratar, para superar el daño. Por ejemplo, la psiconeuroinmunología, las constelaciones familiares, también la biodescodificación. Por favor, compártenos el uso, la práctica de estas terapias para también tratar el daño. Estas terapias, estas formas de abordar, cada una de ellas enriquecen a la otra, ¿no? La biodescodificación básicamente nos permite entender qué hay detrás de cada enfermedad en términos emocionales, tanto de mi vida actual como transgeneracional. Entonces, en esta comprensión, yo puedo entender que detrás de un cáncer de páncreas hay un conflicto vinculado con haberme sentido que me han basureado, ¿no? Que me han, que me han lanzado caca con ventilador, porque ese es el conflicto de páncreas, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, y las constelaciones familiares lo que nos aporta es esta comprensión de que lo que yo vivo y lo que yo soy es un reflejo de las dinámicas de mi familia, pero no solamente de mi familia de papá y mamá, sino de mi familia entendida al problema que sea, al daño que sea. Eso es un reflejo de todo un contexto familiar que me ha predispuesto a tomar o chupar o absorber algún tipo de problemática en particular. Por eso es que hay familias que tienen problemas respiratorios y hay familias que tienen problemas digestivos. O sea, es como por familia hay un elemento que es el que siempre les afecta. Y eso que les afecta tiene el componente emocional que los mueve alrededor de eso. Y la psiconeuroinmunología es una disciplina que sobre todo da las bases científicas de cómo están ocurriendo estas conexiones entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, es como la comprensión de cómo funciona, de cómo pasa. Por eso, lo que hoy día les estoy compartiendo es gracias a que existen estas comprensiones ya en el ambiente académico de cómo ocurren estos viajes de ida y de vuelta. De pronto no se sabe todo, pero hay una ruta ya de que esto tiene sus caminos de ida y de vuelta. Y esto es lo que yo aplico, esta mirada, esta comprensión, estas rutas de ver cuál es la enfermedad, con qué tiene que ver, cuál es la emoción detrás, qué es lo que podría estar viniendo desde los ancestros. Es una forma de hacer explícito lo que yo he percibido que intuitivamente en el curanderismo se practica y que en el campo psicológico lo hacemos explícito, lo ponemos en palabras, porque las palabras son importantes para las personas. Si yo me curo, pero luego no puedo ponerlo en palabras, hay un detalle, que es que no puedo transmitir el aprendizaje. En cambio, si yo le puedo poner palabras, entonces puedo transmitir el aprendizaje a mis amigos, a mi familia, a los que vienen. Y ese aprendizaje les ayudará a cuidarse, a protegerse, a evitar otras situaciones, ¿no? Pero cuando no lo puedo poner en palabras, ¿qué transmito? Transmito el miedo. Digo, uy, ten cuidado, que no te den de comer nada, porque te pueden hacer daño. Porque a mí me hicieron y me curé felizmente. Pero ¿qué se transmite? El miedo. En cambio, si yo transmito la palabra, digo, mira, a mí me hicieron daño, pero lo que yo aprendí es que eso tenía que ver con que había en mí unas actitudes negativas frente a este tipo de personas. O yo era un gilerito, era un mujeriego,
y aprendí a que hay que respetar las relaciones. Entonces, ves que puedo transmitir otro mensaje. Ya tienen de dónde agarrarse para vivir una vida más íntegra, que es con lo que yo cierro el artículo. Todo esto apunta a que la experiencia del daño es una invitación a ser íntegros, a estar completos. El daño sería una suerte de una experiencia diabólica. Walter, muy agradecido por tu compartir, ¿no? Por tu tiempo. Hemos tenido que hacer esta entrevista en 2 fechas, ¿no? Ha sido extensa. Finalmente me gustaría que invites a nuestros seguidores, ¿no? Que te quieran conocer, que quieran participar en tus terapias, invites qué es lo que estás haciendo, qué estás ofreciendo como terapeuta, porque yo te conozco y tienes novedades y cosas muy valiosas e interesantes. Si gustan saber un poco de lo que yo voy haciendo a lo largo de mi práctica, pues los puedo invitar por 2 medios. Uno, mi página de Facebook, aparece mi nombre, Walter Ojeda Murguía, me pueden seguir y yo ahí publico sobre todo mis actividades que giran en torno a la biodescodificación. Yo formo personas en biodescodificación, no necesariamente puede ser porque quieras ser terapeuta, sino porque quieres conocerte, quieres entender la relación entre el cuerpo y la mente, quieres entender cómo lo transgeneracional nos influye, quieres entender cómo los traumas que una madre vive en la barriga pueden afectarnos y cómo también hay que hacer para sanarnos de eso. Si eso te interesa, pues sígueme en mi página de Facebook y ahí yo voy publicando cada vez que se abre un curso o algún taller que realizo para que las personas conozcan de esto y puedan aprender un poco más a través de sus síntomas. Yo hago talleres en los que la gente trae una enfermedad o síntoma que tiene y lo que hago es mostrarle con qué tiene que ver y darle algún tipo de ayuda, alcance para que haga el cambio de conciencia con respecto a eso. Y por el otro lado, si les interesa conocer un poco más de lo que he escrito a través de mi blog es walterojeda.blogspot.com. Ahí tengo una serie de artículos, algunos grandes, algunos pequeños, sobre temas de chamanismo, psicología transpersonal, temas de traumas en la infancia, diferentes tópicos ahí. Así que esos son los 2 medios por los que, si gustan, pueden estar al tanto de mis actividades y de lo que yo investigo y comparto. Yo contento de haber conversado contigo, Walter. ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, Ronald, yo agradecido por la invitación. Mira, el artículo lo escribí hace bastantes años atrás. Me ha encantado el poder coincidir en esta entrevista, que es la primera vez que ocurre. Yo te agradezco mucho porque una cosa es escribir, otra cosa es poderlo compartir, ¿no? Con una audiencia. Así que gracias por la invitación, gracias por tu amistad. Nos conocemos de tantos años y la verdad te digo, tienes un lugar especial en mi corazón por todo lo que has hecho por mí. Bueno, muchas gracias otra vez a ti y espero nuestros amigos, nuestros seguidores disfruten de esta conversación que tiene buen contenido. Hasta la vista, muchas gracias.